Este taller va a ser el primero de una serie de talleres que van a hablar específicamente de los hegemones, tanto como darle un contexto histórico y cómo es que actualmente pues ejercen esta influencia sobre todos los países. Yo creía importante que se supiera respecto a esto, porque generalmente, pues dentro de las caracterizaciones que uno da, muchas veces, pues obviamos que no, que digamos que Estados Unidos no es el único país que ha ejercido una influencia fuerte y brutal en los países, sino que hay otros países, pues, que han tenido demasiado poder y que inclusive han causado cosas un poquito feas. Entonces, voy a empezar primero con este taller sobre Rusia, la madre Rusia. Así que lo primero es como entender qué es un hegemón. Un hegemón es básicamente un régimen, un estado que cuenta con una influencia muy, muy, pero muy fuerte en otros estados. Esta, digamos, influencia es una influencia tanto cultural como económica, social, político, militar, y en la mayoría de casos, si no es en todos, es una influencia histórica, que no empieza ahorita, sino que es algo que pues viene de muchísimos años atrás. Ejemplos de estos es, por ejemplo, China, con su influencia en mucha parte del sudeste asiático, con Rusia en muchos de los países de la Unión Repúblicas Soviéticas, con el Reino Unido, con muchos países de la Mancomunidad Británica, con Estados Unidos, con casi todo el mundo y con Francia, con buena parte de África. Esos países tienen esta influencia y pues creo que es importante las caracterizaciones que tienen que hacerse, que la influencia no es solo como militar, no es solo el hecho de que pues tienen mucho poderío militar y ejercen su presión de ese modo, sino que también hay una influencia cultural, o sea que la cultura o el modo de vida de estos países ha terminado por ser, digamos, de algún modo u otro copiado o hasta cierto punto imitado por estos países en los que ha tenido muchísima influencia. Y muchas veces esta imitación no ha sido como que, pues simplemente porque sí, sino por una imposición cultural que estos países han ejercido sobre los otros países. ¿Ok? Dentro de este taller en específico, lo que vamos a ver es respecto a Rusia, pero vamos a verlo en tres etapas principales, ¿no? Lo primero es como el contexto histórico, cómo es que llega Rusia a estar como está ahorita. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es que o cuáles fueron las causas de la formación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de eso, qué fue lo que dinamitó, qué hizo que cayera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y luego, pues, a posterior, cómo es que o qué es lo que sucedió con Rusia y los países que la integraban, ¿no? Después de esto vamos a pasar a explicar un poco estas dinámicas de hegemón, que son dinámicas que pueden como extrapolarse a otros hegemones, pero creo que muchas de estas son específicas de Rusia y son cosas que pues sirven como caracterizaciones, pero creo que más importante sirven como una contextualización general de lo que sucede en esta parte del mundo, que es pues una parte relativamente grande. Y por último vamos a ver como el futuro de Rusia, vamos a ver respecto a cuáles son los temas más candentes hoy en día que pueden toparse en las mociones de VP. Y pues hay también como algunas mociones que les quiero mostrar donde fácilmente encajarían estas caracterizaciones que ayudarían muchísimo. Entonces, empezamos en la parte del contexto histórico. Creo que en específico para esto del contexto histórico hay como no sé si decirlo etapas o digamos eventos que marcan específicamente cómo es que se fue desenvolviendo Rusia. Por ejemplo, creo que este romance o esta idea de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene digamos, muchísimos años atrás que se iba gestando. O sea, no es como que un día empezaron a hacer protestas y pues al toque ya se formó esta unión, sino que era una idea que venía de muchísimos años. Lo que sucede es que al menos en esta zona del mundo, antes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había un imperio que era el imperio ruso. Y era un imperio que hasta cierto punto pues no trataba muy bien a su gente, hasta cierto punto, pues los obligó a ir a la guerra, no les daba, digamos, hasta cierto punto esa calidad de vida que otros países sí ofrecían a las personas que estaban dentro de estos lugares, ¿no? Entonces, esto era como que empezaba a alentar esos sentimientos de querer hacer una revolución, de querer cambiar este sistema. Los hechos más importantes que terminan como dinamitando este suceso histórico es que en el año 1905 pues hay una guerra entre Rusia y Japón. Los detalles específicos de la guerra, pues no sé si sean tan relevantes, pero creo que lo que es relevante es que al final Rusia termina perdiendo la guerra. Esta pérdida es como una pérdida muy, pero muy fuerte, no solo para el gobierno, sino para en general la gente, porque la habían pasado muy mal. En general, en Rusia durante estos años vivió años de muchísima hambruna, muchísimas condiciones
infrahumanas, el imperio o el Estado que actualmente se había erigido, pues no les daba condiciones buenas. Entonces, esto lo único que hizo fue como alentar más esas sensaciones de querer cambiar todo, de querer hacer una revolución. En el año 1917, pues es en medio de la Primera Guerra Mundial y estaban habiendo muchísimas bajas dentro de esta guerra. Entonces, lo que sucede es que todas estas cosas, y además de un invierno brutal que suele ser muy frecuente en Rusia, generaron una hambruna que terminó en una revolución. Esta revolución pues inicia en 1917, pero se extiende como una guerra civil durante 6 años, y durante esta guerra civil igual pues muere mucha gente, se enfrentan los dos ejércitos y al final pues termina ganando el Ejército Rojo, que es básicamente el que conforma al fin y al cabo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para el año 1922 llaman a la unidad y pues se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta unión se crea o se conforma por 4, digamos, regiones o macroregiones que más adelante les vamos a ver, y que pues estas 4 firman un tratado en el cual reconocían que iban a ser como un solo ente, no un solo estado. Este evento es brutalmente importante porque uno se termina con pues un imperio larguísimo, pero dos, creo que es el primer estado que impulsa un sistema económico y político de este modo, de corte comunista, y es como el evento más fuerte, y es así como inicia este romance, ¿no? La URSS en sí, pues tenía, digamos, parte de las cosas que sucedieron durante los años en los que estaba la Unión de Repúblicas Socialistas aún pues compacta. Creo que uno de los eventos principales es su participación en la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender algo, y es que si bien fueron los rusos los que al fin y al cabo tomaron Berlín y terminaron, digamos, con la amenaza de la Alemania nazi, al inicio en el año 1939, o inclusive, no, sí fue en el año 1939, lo que sucede es que se forma un tratado, el tratado Molotov-Ribbentrop. Este tratado particularmente lo que hacía era que tanto Alemania como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas habían acordado, o digamos, un pacto de no agresión. Durante los años que la Alemania nazi iba pues a intentar hacer este proyecto de invasión de toda Europa, pues ellos habían pactado a no chocar con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este pacto les convenía a los dos, porque ambos sabían que enfrentarse directamente pues no iba a ser tan bueno. Y sobre todo porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tengo que dejar de decir eso, pero bueno, este país tenía muchísimos intereses en invadir los países bálticos, que para ese entonces pues habían logrado su independencia, pero la URSS pues siempre los había querido, siempre habían visionado llegar a absorberlos dentro de su gran país, ¿no? Entonces, después de este pacto, cuando Alemania empieza a invadir, lo que hace la URSS, pues también empieza a invadir, y lo primero que invade son los países bálticos. Lo que sucede es que después, más o menos a mediados de 1940, la URSS intenta invadir Finlandia, pero fracasa, o sea, no le va tan bien, y pues queda con muchas de sus tropas hasta cierto punto soslayadas, lo que hace entonces a la Alemania nazi romper el tratado y empezar a atacar a la URSS. Es ahí cuando la URSS pues cambia de bando, y ya sabemos cómo acabó esto. Alemania no pudo invadir la URSS y pues terminaron perdiendo contra ellos mismos. Después otro, digamos, otro importante, y esto es como solo contextualización de lo que llevamos a más adelante, las caracterizaciones importantes de cómo es que afecta a los otros países, es, por ejemplo, durante la Guerra Fría, creo que lo principal es su guerra de proxies, que al menos en los 60 y 70 tuvieron muchísima participación en países como Vietnam, Corea, Nicaragua, Grecia, donde pues con Estados Unidos intentaron ver quién era el hegemón mundial o quién era el hegemón más grande. Entonces, este evento en particular es súper importante porque es como entre los años en los que la URSS está como más fuerte, ¿ok? Después de esta guerra de proxies ya empieza a decaer, y en el 85, por ejemplo, se veía este decaimiento que era muy, pero muy fuerte. Inclusive por eso se tienen que hacer como reformas, que eran la perestroika y el glasnost, que más adelante lo voy a explicar, que pues terminan ya haciendo o dando cuenta de algo que ya era claro, que pues la URSS estaba perdiendo esta guerra fría, y ya para el 91 desaparece. Características importantes de esto, y que creo que estas son como caracterizaciones que hasta cierto punto pueden servirles, es que la URSS se caracterizaba principalmente por su economía planificada.
Cada una de estas repúblicas que conformaban la Unión en total, pues tenía labores designadas y planificadas. La educación específica en cada una de estas repúblicas estaba principalmente enfocada para lo que esta región en específico producía. Por ejemplo, los países que estaban más ubicados, o mejor dicho, las repúblicas que estaban más ubicadas en esta zona de acá, pues tenían una economía un poco más, digamos, dirigida a la industria pesquera. Entonces, la educación que se impartía en estos lugares era pesquera y pues esta república en específica no se tenía que preocupar de las otras industrias que tal vez, o por intentar producir en otra clase de industrias, porque el gobierno en total tenía o le garantizaba esa clase de cosas. Por ejemplo, por acá los países que están cerca a estas fuentes de agua eran países o digamos repúblicas agricultoras hasta cierto punto. Entonces, estas repúblicas eran las que garantizaban hasta cierto punto que las repúblicas de acá que tal vez se dedicaban a otra industria tuvieran productos de las repúblicas de esta parte, ¿no? Otra característica respecto a la industria armamentística muy, pero muy fuerte, creo que la URSS y en general Rusia en la actualidad, pues se caracteriza por tener una industria de las armas muy avanzada y que inclusive actualmente es como una de sus principales fuentes de ingreso. Tercero era que su economía era altamente intervencionista. Hasta el 1995, no, hasta 1985, cuando se hizo al fin y al cabo pues esta reforma, Rusia controlaba el total de la economía. Era él, digamos, esta unión era la que al fin y al cabo controlaba todas y cada una de las transacciones económicas que había dentro de este país. Cuarto era respecto a el Soviet Supremo. Esto es básicamente como cómo funcionaba el sistema político. Era básicamente por sufragio universal, que se elegían los soviets específicos en cada república y luego estos elegían a un soviet supremo. Su otra característica era que es muy étnicamente diverso. De hecho, esta imagen la puse principalmente porque yo creo que retrata hasta cierto punto cómo es que la diversidad étnica que existían en este país en específico era muy, pero muy fuerte. O sea, realmente, al menos en estas zonas de acá y en estas zonas de por acá, no sé si se ve la manita, espero que sí. Pues en la zona, por ejemplo, de los uzbecos, había muchos pueblos con diversidad étnica muy, pero muy grande, y que al fin y al cabo fue oprimida, porque justamente para que este proyecto tuviera o funcione, pues todas las personas tenían que hablar, por ejemplo, el mismo idioma, todas las personas tenían que hasta cierto punto compartir las mismas costumbres y todas las costumbres que anteriormente tenían o los idiomas que estas personas tenían, al fin y al cabo, pues eran poco a poco mermados. Creo que dentro, al menos de las caracterizaciones étnicas de lo que era la URSS, creo que hubo un gran perjuicio por la diversidad étnica que hubo en todas estas partes del mundo. ¿Ok? Luego también es importante mencionar, por ejemplo, que la represión era muy, pero muy fuerte. O sea, si tú no podías o no estabas de acuerdo con las ideas de la URSS, lo que hacían era mandarte al Gulag o si no, te espiaba mediante su policía de inteligencia que era la KGB. La represión era fuertísima. Se dice que dentro de los Gulag murieron torturados un alrededor de 3 millones de personas simplemente de tortura y muchos millones más desaparecieron. Entonces la represión era fuertísima, al menos en esta parte del mundo. Hasta este punto creo que ya está como caracterizado cómo era. Estas caracterizaciones nos van a servir más adelante para lo que sucede cuando pues termina destruyéndose y pues estos países de acá, de por acá o de por acá empiezan a salir. Entonces después ya viene la ruptura y ya con esto para terminarla como caracterización histórica, lo que sucede es que después de la guerra de proxies, o sea, en otros países donde se empezaban a mechar y después de la carrera al espacio que terminó ganando Estados Unidos, se vio claramente que había un estancamiento, una crisis económica. Esta fue principalmente propiciada pues por malas políticas dentro de la misma Rusia, pero asimismo había como un desacrédito internacional. Los demás entes internacionales pues no confiaban demasiado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y mucho menos después del incidente de Chernobyl. Creo que el incidente de Chernobyl, si bien tal vez hasta cierto punto afectó la economía interna y tal vez la producción energética del país,
Creo que lo que principalmente hizo esto fue que terminó desacreditando a la URSS. Pero este desacredito ya no fue solo como internacional, ya no era solo que todos los países no le creían, sino que la misma gente que tal vez en un inicio pudo apoyar este proyecto, pues dentro del país ya no le creían, ya no consideraban que podía hasta cierto punto remontar o ganar esta guerra fría que estaba viendo, y pues hasta cierto punto envidiaban la calidad de vida que estaban alcanzando los países de Occidente. Entonces creo que este desacredito terminó haciendo por colapsar este país. Lo que terminó ya por desacreditar fue como dos reformas en específico, la reforma del Glasnost y la perestroika. El Glasnost fue prácticamente una reforma dirigida justamente su objetivo era que los agentes internacionales vean con mejores ojos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, mediante el Glasnost ellos querían mostrar como que más transparencia en su economía, más transparencia en los procesos que tenían, pero no terminó funcionando bien porque al fin y al cabo no era aplicado para toda la población, sino era aplicado tan solo para aquellas áreas que estaban fuera del gobierno central. El gobierno igual se mantenía con su actitud de pues no decir todo o ocultar tan solo cosas para ellos y pues al fin y al cabo fracasó. La otra reforma fue la perestroika, que era como una reestructuración económica, que era como la apertura al libre mercado. Entonces, esto también era como un golpe muy fuerte para lo que antes de esta reforma era la URSS, ¿no? Si antes hasta cierto punto había un orgullo por ejemplo, defender el comunismo, defender esa clase de cosas, el hecho de que se haga una reforma como esta significaba un claro atentado a lo que antes de eso se creía. Y era como que se veía claramente como un hecho en el cual la URSS pues ya estaba dando como manotazos de ahogado, que no sabía bien qué hacer y que pues al fin y al cabo terminaba reconociendo que estaba perdiendo esta guerra fría, que era muy importante para ellos. Y lo último fue como las diversidades étnicas. Les había dicho que en la Segunda Guerra Mundial la URSS invadió los países bálticos. Bueno, estos países nunca perdieron sus ansias independentistas durante todo el tiempo que estuvieron dentro de la URSS y siempre intentaron por su cuenta intentar desligarse y no fueron los únicos, sino que países del Cáucaso, los países túrquicos o muchos otros países estaban siempre intentando liberarse, principalmente por esta diversidad étnica. Si bien durante muchos años no lo habían hecho, era porque hasta cierto punto la URSS les proveía una seguridad económica, una estabilidad y pues sabían que si es que se separaban iba a haber un claro backlash militar. Pero cuando empezaron a ver que ya todo empezaba a andar mal, muchos de estos auges independentistas empezaron a encaminarse, ¿no? Después sucedió la gran ruptura. Cuando se rompe, pues se rompe en 15 países. El uno claramente es la Rusia actual, que es este de acá. Y después los demás países pues se separan, ¿no? Como les decía, los países pues bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, que están por acá, que habían sido invadidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues son los primeros en separarse. Estos tres se separan y pues actualmente ya pertenecen a la Unión Europea. Más adelante ya van a ver cuál es el papel de la Unión Europea, que es un papel importantísimo en cada uno de estos países. También se separan los países del Cáucaso, o sea, bueno, sin contar a Rusia, los países del Cáucaso son Georgia y Armenia, que son los que están por acá. Luego también se separan los países túrquicos. Esos países túrquicos son varios, que son los de acá, y estos tienen la característica principal, a diferencia del resto, que pues son de confesión musulmana. Esto también es importante y ya más adelante vamos a ver por qué son tan importantes. Y pues los demás países, las demás repúblicas que actualmente aún integran Rusia, esas sí se quedaron y se quedaron por diversos factores, ¿no? Por ejemplo, que no había tanta separación étnica o que, por ejemplo, sabían que iba a haber un claro backlash después de separarse o que ya sea, por ejemplo, en algunos países, en algunos de estas repúblicas, pues hubo una clara presión de Rusia para que no se fueran y un sinfín de cosas, ¿no? Pero de las que se fueron, vamos a estudiar cómo es que actualmente Rusia ejerce una presión súper fuerte sobre estos países. Una vez acabada como este periodo tan bonito del romance entre Rusia y los países de la ex URSS, pues viene un periodo de post-ruptura. A mí me gusta hasta cierto punto decir que la relación que tienen pues estos países miembros de la ex URSS es una relación tóxica
en la cual pues Rusia no puede olvidarlos y Rusia siempre quiere que estén con ellos y si es que los ve con otra persona pues los invade o simplemente intenta callarlos de algún modo u otro, o intenta colocar a presidentes que pues estén bajo el amparo de Rusia. Por eso es que me gusta pensarlo como una relación muy pero muy tóxica en la cual no los puede dejar libres. En 1991, o sea, a un año o en el año después de que pues la URSS cae, lo que sucede es que las personas que toman el control de esto que sería Rusia, pues simplemente toman el poder las personas que eran de la oligarquía, ¿ok? Estas personas que eran de la oligarquía, pues son generalmente, o bueno, eran la gente con más dinero y son las que al fin y al cabo toman el poder. Estos años después de la ruptura son años muy fuertes, no solo para los países de la ex URSS, sino para Rusia en sí, porque es como, en general los hegemones tienen una lógica de querer ser lo más top del mundo, lo más grande del mundo, tener el control o ser los más influyentes. Y en general sus políticas y acciones económicas, políticas y militares están orientadas a que pues ellos sean los más top. Lo que sucede es que cuando uno de estos hegemones pues cae o le llega una desgracia, la gente se siente muy desilusionada. O sea, si bien en cualquier país cuando sucede un desastre económico la gente se siente mal, en estos países esa sensación es específicamente un poco más fuerte por el hecho de que estas personas, al menos las personas que conformaban el gobierno de la URSS, creían que eran como los elegidos o el país, digamos, más el país predilecto, ¿no? Esa narrativa de que somos el país más grande, estamos destinados a ser el más top de todo el mundo, pues esa narrativa les choca duro, les choca muy fuerte cuando terminan cayendo. Y es por eso que durante los años siguientes se ve una clara depresión, tanto económica, política y en general, pues, de que no pudieron lograrlo, de que dejaron de ser ese hegemón grandote y pues ahora ya son como una cosa chiquita, un país más del montón. Es ahí donde viene Putin, y es que creo que Putin es como un antes, él marca un antes y un después de lo que era esta sensación que había dentro de este país que había caído en esta tragedia, ¿no? En el 99, después del retiro de Boris, que era el que estaba encargado de Rusia hasta la llegada de Putin, entra claramente en el 99 Putin. Y pues de Putin no se esperaba mucho, porque si bien el debate político en ese momento estaba centrado en otros candidatos, nunca nadie se imaginó que pues Putin podría llegar al poder. Putin es un ex miembro de la KGB, es un personaje bastante interesante y que también tiene muchísimo que ver con lo que va a hacer después con los demás países. Y pues incluso cuando entró esta sensación de depresión igual existía, durante muchos años la gente igual sentía que había perdido algo muy importante de ellos, que era esa sensación de sentirse el centro del mundo, algo así como la narrativa estadounidense de que del excepcionismo americano en el cual ellos son lo mejor, pues tienen lo mejor, la forma en la que ellos lo hacen pues es la que debe hacerlo todo el mundo, algo similar con Rusia, pero solo que ellos habían caído en esta desgracia, entonces ya no tenían esa posibilidad de ejercer esta presión en otras partes del mundo. Eh, entonces, en este contexto es cuando más o menos por el 2002, 2003, Putin empieza a hacer muchas reformas, pero no son reformas como cualquiera que pueda haber en cualquier otra parte del mundo, sino son reformas judiciales, políticas y económicas, digamos, un poco fuertes, que podrían considerarse hasta cierto punto un poco chocantes con los políticos que había en ese momento, y en el 2003 llega un momento cumbre. Putin hace una reforma judicial que les permite digamos, a los poderes judiciales, pues encarcelar a personas que financien ciertos partidos. Y es así como Putin logra arrestar a la persona como que era la más rica de todo Rusia. Esto es brutalmente importante y creo que desde aquí empieza como la narrativa de esta narrativa que existe de Putin como un señor súper predilecto, que tiene muchísimas capacidades, que es capaz de matar un oso con una mano y con la otra domar no sé, a un tiburón, porque, o sea, si es que hasta ese año la gente y en general todos veían que la oligarquía era quien tenía el poder, el hecho de que una persona que de primera no tenía una relación con la oligarquía llegue a arrestar a una persona tan rica y poderosa en este país, hacía ver que esta persona claramente no sé, quería un cambio. Y creo que ese cambio es el que al fin y al cabo termina como reimpulsando a todo este país. Creo que hasta antes de este año en específico, o antes del 2002,
Rusia estaba sumergida, como les digo, en una sensación de insatisfacción, no tenían esperanza, pero cuando ven que esta clase de cosas empiezan a suceder, pues empieza a cambiar la mentalidad de la gente y por tanto, pues empiezan a ver con mejores ojos a Putin. Después de esto, lo que sucede es que Putin empieza a hacer muchísimas otras reformas. Por ejemplo, en el año 2004 nada más funda RT, que era como la agencia, más adelante también lo vamos a hablar, pero es como la agencia periodística que se encarga de como del espacio internacional, de decir que en Rusia todo está yendo bien, que Putin es un gran líder, que toca piano y sabe hablar todos los idiomas. Bueno, seguro han visto muchos posts de ellos. Ellos están activos desde 2004 y son, en realidad actualmente son una de las agencias periodísticas más grandes del mundo. Y creo que han hecho mucha influencia en calar en la mente esta narrativa de que Rusia es un gran país, ¿no? En el 2016, ya producto de todas estas reformas y como ya del embalantamiento de Rusia, que ya no se veía como una cosita chiquita que había caído en desgracia, sino ya se veía como una Rusia grande, invaden Ucrania. Y creo que este es como el evento importante. De algún modo u otro significaba que Rusia había vuelto y podrían hasta cierto punto haber como otra vez ese reinicio de la Guerra Fría. De hecho, en ese año habían, y hasta donde vi, según las mociones, pues habían muchas mociones de la Guerra Fría, de la OTAN, de Ucrania, de Siria, de Rusia y de Estados Unidos, de Guerra Fría y esa clase de cosas. Sin embargo, no le duró mucho porque en el 2017 le pusieron sanciones económicas. Esas sanciones económicas tienen que ver principalmente con Europa y con su dependencia del petróleo, pero al fin y al cabo estas sanciones fueron lo suficientemente fuertes como como para hacer un gran cambio en este país, ¿ok? ¿Por qué? Porque, y esto también lo vamos a ver, no sé si lo vemos en la siguiente diapo o en esta, Rusia es un país que depende muchísimo de su exportación de petróleo. Si tú le pones sanciones económicas fuertes, lo suficientemente fuertes a un país que tiene una dependencia con la exportación de un producto, pues es muy probable que sus ingresos se vean brutalmente perjudicados. Y es lo que pasó en el caso de Rusia. De hecho, por eso es que Putin no llegó a invadir dos países más, que más adelante les voy a hablar cuáles eran los dos probables países que también quería invadir Putin. Fue principalmente por estas sanciones económicas. Ya en el 2018, pues Putin es reelegido ya por cuarta vez y la verdad es que no se sabe cuándo va a acabar su mandato. Hay muchas características por las cuales Putin aún no se sale del poder. Una de ellas es pues por esta narrativa que existe alrededor de él. Segundo es porque en general los opositores no tienen la posibilidad de hacer unas campañas tan grandes como las hace Putin y pues no tienen toda esta, no hay alguien que le haga frente, ¿ok? Inclusive en el año 2018 hubo un candidato que se llamaba Navalny, que era un candidato como el candidato promesa, ¿no? Pero al fin y al cabo no terminó como calando gran cantidad de votos. Y pues, si bien se podría acusar a Putin de que ha tergiversado los votos, cosa que pues creo hasta cierto punto probable, creo que más que nada es porque no hay una capacidad de otro candidato de hacerle frente a todos estos tal vez logros, si se le puede decir así, que ha logrado Putin. Sin embargo, dentro del país mismo actualmente hay una sensación pues, de que se están estancando de nuevo. Y creo que es una de esas cosas por las cuales Putin actualmente está tomando como decisiones un poco riesgosas, como la guerra comercial respecto al petróleo que empezó con los países arábigos, o como por ejemplo el hecho de que lanzó una vacuna que probablemente pues muchos de nosotros sabemos, simplemente en la etapa 2 o en la fase 2. Es porque claramente Putin necesita continuar con esta narrativa para mantenerse en el poder y para mantener esta narrativa de la Rusia fuerte. ¿Ok? Ajá, esta es la diapositiva que les hablaba de las características de la Rusia actual. Como les decía, actualmente depende muchísimo, muchísimo de las materias primas y del poder bélico. De hecho, se dice que más de, pues, un gran porcentaje del petróleo y del gas que, pues, consume Europa, que es muchísimo, viene de Rusia, ¿ok? En general, Europa, los países de la ex Unión, de la ex URSS, pues dependen justamente del petróleo y del gas natural que hay en Rusia. Y pues, segundo, la gran cantidad de ingresos que también tiene Rusia respecto al poder bélico. De hecho, Rusia es como uno de los principales fabricantes de armas de todo el mundo. Creo que está después de Estados Unidos pues es como una de sus principales industrias actualmente. El segundo punto es que existe actualmente una alta desigualdad. No sé si lo habrán notado en los mapas anteriores, es que Rusia es realmente gigantesco y creo que, por ejemplo, para que un gobierno tenga la capacidad de llegar a los rincones más lejanos de este país, pues le es muy, pero muy difícil.
Entonces, en general, existe una gran desigualdad. Las ciudades principales, Moscú, en general las otras ciudades, pues son ciudades que sí es cierto, tienen una buena calidad de vida y hasta cierto punto pueden tener como cosas súper nuevas o súper buenas, pero en general la Rusia rural, que es una Rusia muy, pero muy grande y extensa, aún sigue viviendo en condiciones muy, pero de una gran pobreza, ¿ok? Existe una gran desigualdad. Tercero es que actualmente, inclusive ya con la separación de estos países de la ex URSS, pues hay muchísimos como grupos étnicos dentro de la Rusia actual. Y pues esto también es importante porque hay mucha gente que habla otras lenguas, muchísima, pero la lengua, digamos, común y la lengua que todos tienen que hablar para poder acceder a los servicios tiene que ser la lengua rusa. Entonces, en muchos casos, estas otras comunidades étnicas o grupos étnicos no pueden acceder a estos servicios si es que ellos no saben ruso. Y así es como que poco a poco se van como desapareciendo otro tipo de culturas. Cuarto, pues en general, la iglesia principal es la iglesia ortodoxa rusa, es de las iglesias multicefálicas. No estoy seguro de si ya hubo un taller de religiones, pero básicamente es como una iglesia católica ortodoxa y cuyo, digamos, jefe máximo no es el papa, sino es una persona que dirige la iglesia autocéfala de toda Rusia, ¿no? En el punto quinto es que, por ejemplo, su economía aún sigue siendo altamente controlada y es algo que heredó en general de la URSS anterior, ¿no? Muchos de, por ejemplo, las principales empresas son en general de producción y transformación de hidrocarburos. Y muchas de esas empresas pues están dirigidas por o bien por el gobierno o bien por personas allegadas de gobierno. Entonces la economía está muy controlada. Porque inclusive si es que no fueran por parte del gobierno en sí, pues el gobierno decide qué empresas son las que pueden operar. Y si es que hay otra empresa que quiere hacer competencia, el gobierno es el que, como hasta cierto punto, hace que no haya competencia para las grandes empresas. Y pues por último es como la geopolítica y cómo es que actualmente viene actuando, ¿no? Como un hegemón. Y es que las dinámicas, las características con las cuales estos países ejercen, o sea, los hegemones ejercen presión sobre los otros países, difieren muchísimo de país a país, ¿ok? Creo que Estados Unidos tiene una forma de ejercer esta presión, China tiene otra forma de ejercer esta presión y Rusia tiene otra forma de ejercer esta presión. Si bien en general, pues, la presión viene de un modo político, un modo económico y también un modo cultural. Las formas que utilizan para ejercer la presión son diferentes y pues hasta cierto punto tienen muchísimo que ver con el contexto histórico que hubo antes, ¿no? Vamos a empezar primero con la presión o esta dinámica que existe con los países de la ex Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, ¿ok? ¿Qué son los que están acá? En total son 15, ¿ok? Y de estos 15 países, casi todos están condenados a depender o de algún modo tener cierta relación con Rusia, ¿ok? En general, todos estos países se enfrentan a una misma dicotomía. La dicotomía de me voy con la Unión Europea o me voy con Rusia. Y es que muchos de esos países, en general, pues, por ejemplo, los países del Cáucaso, los países, bueno, los bálticos ya no tanto, porque los bálticos lograron adherirse a la Unión Europea 3 o 4 años después de separarse de Rusia, pero en general todos los países, hasta cierto punto, no sé, envidian la calidad de vida que se vive en Europa mismo, ¿no? La calidad de vida en Francia, la calidad de vida en Finlandia, la calidad de vida, por ejemplo, en Alemania. Y es algo que ellos siempre ansían, pero es algo que hasta cierto punto no están, a, no sé si dispuestos, sino no están como en la capacidad de hacerlo. Y es porque justamente Rusia es como el ex tóxico de todos ellos, porque Rusia tiene muchísimos intensivos y es en general lo que hace actualmente en no dejar que estos países estén influidos por lo que consideraríamos como el occidente, ¿no? Por no dejar que estos países, por ejemplo, se adhieran a la Unión Europea o se adhieran a la OTAN. Vamos digamos, a ir país por país, porque en general yo podría hablarles como, no sé si un taller de cada uno de estos países, pero creo que hay eventos específicos que retratan muy bien cómo es que Rusia mantiene controlados a todos estos países, ¿ok? Vamos a empezar con el más fuerte, que creo que es Ucrania. Ucrania es el país que les hablé hace un rato que invadió Rusia en el año 2014, 16. El punto es que las invadió, ¿ok? ¿Cómo sucede esta invasión? Lo que pasa
es que Ucrania, al igual que Rusia, o sea, antes se podría considerar a Ucrania como uno de los dos ejes que hasta cierto punto tenía influencia en la URSS, ¿ok? Ucrania vendría a ser como el segundo más listo de la clase después de Rusia. Lo que sucede es que Ucrania en el año 2014 más o menos empiezan a haber como movimientos pro unirse a la Unión Europea. Y pues empieza a haber todo un proceso y al final hay como un referéndum y todo eso. Lo que sucede es que en el 2014 sucede algo que le llaman el Euromaidán, en el cual el gobierno de Ucrania rechaza la oportunidad de poder adherirse y acercarse un poco más a la Unión Europea. Lo que inmediatamente sucede es que muchas de las personas que estaban en Ucrania pues salen a protestar porque ellos veían al adherirse a la Unión Europea como un gran salto, un gran avance en realidad. Y en general todos estos países, cuando logran algo con la Unión Europea, pues sienten que están hasta cierto punto acercándose a esa meta de lograr salir del subdesarrollo, porque muchos de estos países están en esa condición de subdesarrollo. Entonces la gente empieza a protestar y empiezan a protestar muy fuerte al punto de que muchos políticos tenían que como torcer o dimitir. Lo que sucede es que Rusia al ver esta situación y al ver que tal vez Ucrania podía acercarse muchísimo más a Europa, inmediatamente empieza a movilizar a sus tropas y las moviliza a dos provincias en específico, a Crimea y Sebastopol. Y es aquí donde tenemos que hacer una caracterización muy importante. Y creo que es algo que se me pasó durante la caracterización de la URSS en general. Lo que sucede es que Rusia, como sabía, o la URSS, como sabía que pues había mucha diversidad étnica, lo que hacía era que hacía movilizaciones forzadas. Eso significa que parte de la población que vivía en la misma Rusia, por ejemplo, la mandaba a Ucrania y parte de la población que vivía en Ucrania, pues la mandaba a Rusia. De ese modo, la probabilidad de que se levantaran, pues sin que la URSS central lo supiera, era mínima. De ese modo, es que en toda esta parte de los países de la ex URSS, pues existe como muchísima gente desplazada. Y dentro de esos lugares desplazados estaban Crimea y Sebastopol, que básicamente son dos lugares donde sí es cierto pertenecen a Ucrania, pero existía una población relativamente relevante de personas que pertenecían a Rusia. Y es aquí donde justamente Rusia aprovecha esto, ¿no? Dice, en orden de proteger a ciudadanos o a personas que Rusia considera como ciudadanos rusos, es que yo estoy invadiendo Ucrania, porque al fin y al cabo, pues estoy viendo que en Ucrania están habiendo movimientos que tal vez quieran atacar a mis pobladores, entonces yo por eso es que estoy atacando o estoy invadiendo para asegurar, según dicen ellos, asegurar la subsistencia de la población rusa que existía en Ucrania. Y bueno, pues este básicamente fue el argumento legal que intentó utilizar Rusia, pero al fin y al cabo fue una invasión en todas sus letras, ¿ok? Creo que después de esto Ucrania quedó mal hasta cierto punto, principalmente por el hecho de que no tenían cómo defenderse y de que inclusive cuando Ucrania intentó como a buscar ayuda de la OTAN, pues no pudo haber una respuesta efectiva, porque Ucrania aún no pertenecía a la OTAN y creo que uno pertenece. Pero en general, Ucrania como que se vio muy soslayada en este orden de ideas, ¿ok? Otra cosa importante de Ucrania, y ya después de haber pasado como un tiempo, y esto es más como curioso, ¿ok? No estoy seguro si decirlo, pero bueno, lo voy a decir. Ucrania actualmente está siendo gobernada es una historia muy graciosa, en realidad no sé si decirla, pero lo voy a decir, porque no sé. Actualmente, o sea, durante los años después del Euromaidán y de la invasión de Crimea y Sebastopol, se vivió bajo situaciones que no eran como, no sé si decirla, muy buenas, pero en general la economía se retrasó, pues había mucha corrupción, mucha burocracia y toda esa clase de cosas. Lo que sucedió es que en el año 2018 aproximadamente empezó a haber una serie que se llamaba Servant of the People. Esta serie era una serie satírica que satirizaba la política de este país, en la cual pues claramente los políticos eran muy burócratas o eran muy corruptos, entonces toda esta clase de cosas eran satirizadas por esta serie que les digo, ¿no? Que se llama Servant of the People. Y pues dentro de esta serie había un personaje principal, el personaje principal era el que satirizaba al presidente actual, al presidente en ese entonces, y pues era una serie común y corriente. Y ahí ustedes se preguntaron por qué nos está contando esto. Lo que sucede es que después de esta serie fue como muy popular en este país, ¿ok?
en los meses anteriores a las elecciones del 2018 o 2019, creo, el personaje principal, el actor que actuaba como el presidente o que satirizaba al presidente, se anunció como candidato en el partido, y el partido nuevo se llamaba Servant of the People. Y pues actualmente él, que antes satirizaba al presidente anterior, es el actual presidente, porque este partido Servant of the People terminó ganando las elecciones y ganando también el parlamento. Esto tan solo lo he dicho como un dato curioso, o sea, no tiene mucho que ver con la hegemonía, pero me pareció súper curioso mientras investigaba. O bueno, ya como resumiendo lo de Ucrania, muchos de estos países tienen muchísimo miedo de que Rusia les invada bajo el mismo argumento. De hecho, en ese momento, entre los debates que habían, uno de ellos era de si estos países de la ex URSS deberían de unirse a la OTAN para que de este modo garantizaran que Rusia nunca los invada. Porque si tú te unes a la OTAN, dentro del pacto de la OTAN está que si uno de estos países es atacado, todos los demás países están dispuestos y tienen que, digamos, entrometerse en este conflicto bélico. Entonces era como algo muy importante porque hay que entender que en cada uno de estos países hay muchísimas personas, digamos, rusas. Las personas de, digamos, origen demográfico o étnico ruso están inmiscuidas en todos los demás países. Entonces, Rusia en cualquier momento puede, bajo el mismo argumento, intentar atacar estos países. Y creo que es algo muy característico de esta dinámica, ¿no? De esta dinámica de países de la ex-URSS. El segundo país del que les quiero hablar es de Georgia. Georgia es otro de los países de la ex-URSS y pues también tiene una historia de conflicto bélico, ¿ok? En el año 1992 sucede que dos provincias de este país pues intentan sublevarse y separarse y adherirse a Rusia. Lo que sucede es que estas dos provincias, como les decía, también tienen una buena cantidad de personas que eran de, digamos, de origen ruso. Es por eso que intentan separarse. Al final no lo consiguen y en general no consiguen como reconocimiento internacional, reconocimiento de Rusia, porque en ese momento Rusia estaba como muy pequeña, o sea, Rusia estaba muy decaída después de la caída de la URSS, ¿no? Entonces, todo bien hasta entonces. En el año 2008, el presidente en ese entonces, que era Mikhail Saakashvili, uh, intenta recuperar estas dos provincias, que de facto eran como autónomas independientes, esto de facto, pero en la realidad, o sea, políticamente, digamos, aún pertenecían a Georgia. Entonces, Mikhail intenta recuperar estos países y pues le sale mal, porque al fin y al cabo Rusia encuentra otro modo mediante el cual puede invadir a otro país. Y es lo que hace. Rusia termina invadiendo Osetia del Sur, pero además de invadir Osetia del Sur, invade Abjasia, que es también otra provincia de Georgia, aduciendo o bajo el mismo argumento. Estas invasiones como tal, pues no fueron tan importantes en la política internacional, porque a diferencia de Ucrania, que tal vez es como les decía, el segundo más aventajado de la ex URSS, Georgia no es como que un país muy relevante dentro de la dinámica internacional. Entonces, cuando esto sucedió, si bien hubo reacción de la prensa y de la comunidad internacional, no fue tan fuerte, pero al fin y al cabo pues terminaron reprimiendo mucha gente, terminaron matando, y actualmente Osetia y Abjasia son países con reconocimiento limitado, solo por los países aliados de Rusia, no países pues que pocas personas conocen y que de algún modo u otro tienen relación con Rusia. Y fue así como pues Georgia perdió parte de su territorio en el año 2008. Después viene la historia de Armenia. En el caso de Armenia yo siento que es como la población más golpeada en general. O sea, de hecho, Armenia tiene una historia bien interesante porque antes inclusive de esto de la URSS, en el 1915, durante la Primera Guerra Mundial, tuvieron un genocidio parecido al de los judíos, solo que este genocidio de los armenos, pues a nadie le importa. O sea, no es que a nadie le importe, sino que en general hasta la actualidad incluso hay un debate de si de verdad es un genocidio, cuando en realidad mucha gente murió y murió específicamente porque pertenecían a este pueblo. Y creo que es de los pueblos que han quedado más soslayados y que menos, digamos, menos les han reconocido esa clase de pagos o de deudas que hay históricas de la Primera Guerra Mundial. Y que inclusive, pues cuando
después de las guerras intentaron hacer reparticiones o intentaron dar como ciertas compensaciones a estos países o darles un territorio siquiera para que pudieran vivir estas personas, pues a Armenia nunca se le tomó en cuenta, ¿ok? Y pues esto es algo interesante porque al fin y al cabo la población armenia dentro de Rusia es como la población más perjudicada. Incluso dentro de la URSS, pues había algo que le llamaban los pogromos, ¿ok? Los pogromos eran básicamente linchamientos públicos que se ejercían, digamos, atacando específicamente a comunidades étnicas específicas, muy específicas. Y pues durante los años que existía la URSS, hubieron muchos de estos pogromos en contra de la población armenia, donde los linchaban, literalmente los agarraban a piedrazos o los mataban. Creo que cosas como estas hacen ver que específicamente respecto al tratamiento de las comunidades étnicas y las culturas que existían en la URSS, pues había un maltrato para todas en general, ¿ok? Pero sobre todo para el pueblo armenio. Después, lo que sucede, y esto también es como un legado que les deja la URSS, es que no se llegan a conformar como barreras geográficas específicas. Lo que sucede es que actualmente, e inclusive durante los últimos 20 años, han tenido una guerra con otro de los países que también como ha salido de la ex URSS, ¿no? Y ese país es Azerbaiyán. Lo que sucede en este país es que hay una guerra territorial. No sé si se dan cuenta, pero Azerbaiyán es el que está de amarillito acá. Luego en medio de Azerbaiyán está Armenia y luego otra vez otro pedacito de Azerbaiyán. Lo que hace esto es que al fin y al cabo estos dos países estén en un conflicto muy pero muy constante. Básicamente es porque en este pequeño pedacito que está acá, este pedacito que está acá, en este pedacito viven personas armenias, ¿ok? Personas que se identifican, digamos, con la cultura armenia, que pues comparten aspectos culturales de armenios. Sin embargo, durante la repartición de la URSS, cuando se repartían en repúblicas, Rusia o la URSS repartió a Azerbaiyán, o sea, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, la repartió con dos pedazos, este pedazo de acá y este pedazo de acá. Simplemente o sea, la razón por lo que lo hizo así es porque nunca tuvieron consideración de que había gente viviendo ahí, simplemente pensaban que eran terrenos, entonces simplemente dijeron, ya, tú y tú vas a estar en la misma jurisprudencia o jurisdicción, y no les importó que aquí vivieran armenios, pero durante los años de la URSS esto no era un problema, porque al fin y al cabo, pues, pertenecían al mismo país, ¿no? Pero cuando terminaron por separarse, pues, ambos, armenios y azerbaiyanos, terminaron por mecharse por este pequeño pedacito. Lo que sucedió fue que Armenia, o sea, a la salida de la URSS, Armenia tenía como una ligera ventaja sobre Azerbaiyán, pero no era mucha, ¿ok? Tuvieron una pequeña guerra, no llegaron a ningún acuerdo y pues todo bien hasta ahí. Lo que sucede es que Azerbaiyán es de los países que más petróleo tienen, y pues durante los siguientes años empezó a como acrecentar su desarrollo militar y bélico, ¿ok? Entonces, llegado un año, Azerbaiyán quiso invadir Armenia y fue ahí donde Armenia le pidió ayuda a Rusia. Rusia, este grandote que está acá. Y pues creo que hasta cierto punto, al menos para Armenia, el hecho de aún tener contacto con Rusia le sirve. ¿Por qué? Porque Rusia lo que hizo fue asentar bases rusas en esta pequeña parte, cosa que si es que en algún momento Azerbaiyán osara atacar a Armenia, pues lo que haría Armenia sería básicamente pedir ayuda a Rusia y Rusia simplemente los ayudaría. O sea, actualmente Rusia es como un mediador, un disuasor para que inicie una guerra en este país que es muy inminente y que es básicamente por un conflicto territorial, ¿no? Este es como el caso específico de Armenia y que es como importante entender que Rusia, por ejemplo, en el caso de la influencia armenia, no es porque en realidad Rusia, o tal vez sí lo quiere, pero es más porque Armenia lo necesita. Armenia aún necesita a Rusia para que Azerbaiyán no lo invada. Y pues Azerbaiyán hace totalmente lo contrario, intentando como desligarse cada vez más de Rusia, ¿no? Y ya más adelante vamos a ver qué es lo que hace para desligarse. Después vienen estos otros tres países que también son como interesantes. Chechenia en específico no es un país, ¿ok? Chechenia es una región administrativa autónoma. Lo que sucede es que en esta parte del mundo existe como que una dinastía de personas que siempre se han llevado el poder, que son los Kadyrov. Los Kadyrov
pues desde hace muchísimo tiempo ostentan el poder y hasta cierto punto establecieron un trato con el gobierno central ruso para que ellos aún tengan el poder autónomo. O sea, aún pertenecen a Rusia y aún hasta cierto punto comparten ciertos como objetivos, pero al final de facto son como una región muy autónoma, ¿ok? Esto le convenía al Kremlin, que en general suele ser muy represivo con intentos de autonomía en su territorio, pero el Kremlin lo que hizo fue sacarle ventaja. ¿Cómo le sacó ventaja? De dos modos. Primero, cuando el Daesh, que es básicamente el Estado Islámico y pues todo el terrorismo que estaba viendo hace unos años, estaba intentando acercarse a pues esta zona de influencia de la ex URSS, lo que hizo fue como un pacto para que quien se encargue de estas personas sea Kadyrov. ¿Por qué hizo este pacto? Porque hasta cierto punto el Kremlin no quería mancharse las manos. Entonces, lo que hacía era que básicamente Kadyrov podía contratar a mercenarios, podía contratar a gente que simplemente matara y matara y matara, sin importarle si tal vez eran inocentes ni nada, simplemente los mataba. De ese modo, mejor dicho, de ese modo Rusia pues se lavaba las manos y a la vez se libraba de esta amenaza, ¿no? Que era el Daesh, que cada vez se acercaba más por esa parte del mundo. Entonces, de ese modo es que ambos sacaban provecho. De un lado, Kadyrov podía, digamos, el gobierno de Chechenia aún podía tener esta autonomía, pero a la vez, pues, Rusia ya no tenía que encargarse de este conflicto, ¿ok? Y otro punto que le ha sacado y que creo que es muy importante es que, dado que Chechenia es una región autónoma, le sirve a Putin y en general al Kremlin para lavarse de mano de cosas como, por ejemplo, los campos de concentración LGBTI que existen actualmente en Chechenia, ¿ok? Cuando la comunidad internacional intentó criticar a Rusia e incluso intentó poner sanciones económicas, lo que hizo Putin fue simplemente decir, yo no tengo atribuciones ni jurisprudencia dentro de Chechenia porque Chechenia es una región autónoma, ¿ok? Entonces, de ese modo es que básicamente Putin se lavó las manos porque él dijo, yo no tengo ninguna jurisprudencia ahí. Sin embargo, esto a cambio de que pues Rusia aún sigue financiando muy buena parte del gobierno de Kadyrov y pues hasta cierto punto existe un pacto implícito dentro de este país y de esta zona autónoma, ¿no? Es básicamente su relación con Chechenia. Luego está Bielorrusia, y de Bielorrusia es súper importante y creo que, o sea, si yo fuera, por ejemplo, ahorita adjudicación de algún torneo que está en esta semana o la próxima semana, hablaría un poco de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque el día de ayer terminaron de contabilizarse los votos de las elecciones que hubieron, ¿ok? Y pues volvió a ganar la persona que lleva gobernando más de 26 años seguidos en este país. Voy a contar primero la contextualización un poco para ver cómo es que funciona esto de Bielorrusia. Ah, se hizo la adjudicación del post-tono, pero no va a venir de esto, ¿ok? No, no se preocupen. Les decía, hay que contextualizar un poquito de Bielorrusia. ¿Por qué? Creo que principalmente porque Bielorrusia es, no sé si decir el tercero más aventajado, pero sí era como de las repúblicas socialistas soviéticas más relevantes dentro del panorama que había en ese entonces, ¿ok? Entonces, después de la, digamos, separación de la URSS, Bielorrusia empieza a entrar en una etapa que hasta cierto punto era como, no se sabía, no era como muy conflictiva, no se sabía quién estaba gobernando, los gobernantes eran corruptos, al toque eran sacados, entraban otros y así. Es ahí donde llega Lukashenko. Lukashenko es en realidad este señor que está acá, el viejito que está acá en la foto es Lukashenko, ¿ok? Lukashenko se presenta como una persona de origen humilde, que él había nacido en una granja y que pues era una persona muy humilde, que iba a trabajar por el pueblo y pues el clásico discurso que hacen para poder acceder al poder, ¿no? Y pues gana las elecciones y hasta cierto punto pues tiene, digamos, buenas políticas al menos que eran un poquito diferentes a las que antes de él habían habido, que eran muy corruptas. O sea, no digo que él no era corrupto, de hecho, creo que actualmente hay como juicios de eso, pero era como un cambio medianamente bueno, ¿ok? Y hasta cierto año, pues hubo como un buen manejo del gobierno, ¿ok? En el 96, o sea, como 2 años o 3 años después de haber sido elegido, lo que hace es un referéndum. Y este referéndum es súper importante porque este referéndum le da muchísimos poderes a Lukashenko, ¿ok? Poderes, o sea, más a su figura como ejecutivo que a la figura, por ejemplo, del legislativo, de la Cámara. Y aparte de eso, le permite reelegirse cuantas veces él quiera.
y gracias a este referéndum es que hasta ahorita pues él sigue participando en las elecciones y sigue ganándolas, ¿ok? Todo bien hasta aquí, o sea, nadie se imaginaba que, pues, y en general esto es como sintomático en todos estos países, que Lukashenko era como una de las armas del Kremlin. ¿Por qué? Porque muchos de los presidentes y de los políticos que están en esta parte del mundo son o están brutalmente influenciados, tal vez no están pagados, tal vez no hay como un link directo, pero sí están muy ligados a Rusia y son muchos de ellos pro Rusia. Lo que sucede es que para su tercera elección, más o menos en el año 2016, por ahí, 17, empezó como esta sensación y en general en todos estos países de intentar acercarse más a Occidente, o sea, intentar acercarse a la Unión Europea. Y fue ahí donde Lukashenko sacó como las armas y dijo, no, yo no quiero acercarme a la Unión Europea, yo quiero acercarme a Rusia y empezó a cortar tajantemente las relaciones con la Unión Europea. Entonces, esto es básicamente como, a pesar de que la gente misma ya quiera alejarse de la influencia rusa, pues igual no pueden porque inclusive la clase política está totalmente influenciada e inclusive muchos de ellos son títeres de lo que actualmente es el Kremlin o Rusia. Sí, o sea, si es que no es militarmente, si es que no es geográficamente, ya es políticamente. Literalmente, digamos, teniendo como títeres o influyendo mucho en los políticos que hay en esos países. Lo que sucedió el día de ayer es que pues debido a estas malas actitudes de Lukashenko, habían muchas, pero muchas chances de que pues no lo religieran. Ya había, inclusive en las encuestas, había una clara predisposición de si no perder Lukashenko, al menos llegar a un empate con la contendora. Pero lo que sucedió ayer es que los resultados marcaron un 80% para Lukashenko y un creo que 15% o 10% para la otra candidata, lo cual es como muy contraintuitivo y creo que es una clara muestra de que aún en estos países, después de muchísimos años de haber pasado lo de la URSS, pues siguen teniendo muchísima influencia de Rusia y siguen como siendo dictaduras. Tengo entendido que actualmente el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea ha dicho que no van a reconocer los resultados y pues lo mismo está haciendo Estados Unidos. Así que como el tema está candente, probablemente más tarde salgan más noticias de esto. Así que creo que pues este país también es como uno de los que siempre va a estar ligado a su ex. Creo que por eso es como clarísimo que hay una relación tóxica acá. Luego viene Moldavia. En el caso de Moldavia, pues también este es uno de los dos países que les decía que Rusia en algún momento quiso invadirlos, pero que no lo terminó haciendo pues por diversas razones, ¿ok? Lo que sucede en Moldavia es que existe una provincia que se llama Transnistria. En Transnistria, ajá, en esta provincia existe una cantidad significativa de personas rusas, pero también una cantidad significativa de personas moldavas. Lo que pasa es que desde hace unos años existe una presencia militar en este país, presencia militar que por cierto es ilegal, pero que simplemente está ahí. Lo que sucede es que Rusia en ningún momento ha atacado directamente ni por ejemplo, ejercido como poder bélico. O sea, solo pone sus tropas ahí y ya. Muchos se preguntan por qué es que Rusia no termina invadiendo Moldavia o no termina invadiendo esta provincia en específico. Y la razón es una muy sencilla, y es que le conviene muchísimo a Rusia que Transnistria pertenezca a Moldavia, porque de ese modo Moldavia tiene menos incentivos para acercarse a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque una buena cantidad de la población de Moldavia vive en esta provincia que se llama Transnistria. Entonces, si por ejemplo en algún momento un político osara a tener como proponer acercarse más a la Unión Europea, entonces es mucho menos probable que este político llegue a ganar las elecciones si es que Transnistria aún participa en las elecciones, porque claramente Transnistria va a votar en contra de este político. Entonces, es un modo de controlarlo diferente, ¿no? Ya no es un modo de yo te ataco o yo tengo población o por ejemplo, yo tengo títeres en la política, sino es yo te controlo porque yo controlo la cantidad de votantes y como controlo una buena cantidad de votantes, es poco probable que un político que intente adherirse a la Unión Europea salga ganador. Incluso si es que saliera uno de ellos, tengo una gran cantidad de población que aún es moldava, que muy probablemente va a salir a protestar y hacerte el lío. Así que no te atrevas a intentar virar a la Unión Europea, porque yo tengo mucho poder en Moldavia, incluso si es que no te ataco militarmente ni económicamente. Y entonces ese es como otro modo en el cual pues tiene muy como
controlado a uno de sus ex de la de la URSS, ¿no? Luego vienen como los demás países, o sea, en general hay como relaciones y dinámicas específicas con los demás países, pero creo que hay algo en común y tal vez esto se puede retratar más en la Comunidad Económica Euroasiática, que es tipo un intento de Unión Europea, pero de Rusia. Quería formar básicamente con estos países de la ex URSS una Unión Europea, pero más rusa, ¿no? Una Unión Rusa o algo así. Pero muchos de estos países no quisieron adherirse. Solo se adhirieron estos cuatro, que son Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Bielorrusia. ¿Por qué se adhirieron? Se adhirieron uno por todos los mecanismos, ¿no? Tanto la coacción política, la coacción de votantes, la posibilidad de invasión, pero además de eso, digamos, se adhirieron porque pues dependen brutalmente de Rusia. O sea, su economía deja de funcionar. Si es que en algún momento, por ejemplo, Rusia dejara o entrar en guerra, estos países inmediatamente colapsarían porque toda su economía está totalmente basada en la economía rusa. ¿Y esto por qué? Les explicaba les explicaba hace unas diapositivas que pues la URSS tenía una economía planificada, ¿ok? Eso significaba que pues lo que producían en cierta parte no era lo mismo que producían en la otra parte. Cada una de las provincias pues tenía como que una industria de producción específica. Lo que sucedió cuando se separaron es que muchas de estas pues países al fin y al cabo no tenían otras industrias más que las que habían sido asignadas por la URSS. Entonces, aún dependían fuertísimamente económicamente de Rusia, ¿no? Por ejemplo, si yo quería conseguir, no sé, armas, acero, yo no podía hacerlo porque durante la URSS a mí solo me habían asignado, por ejemplo, la industria pesquera o solo me habían asignado la industria ganadera. Entonces, esa dependencia económica es brutal. Y pues, si bien estos cuatro países son como los que más dependencia económica tienen, en general, todos los países tienen esa dependencia económica. Pues, esta dependencia económica es muy fuerte y inclusive aún más exponenciada por su dependencia energética, porque dentro de estos 15 países, solo 3 de estos países tienen como vetas o reservas de hidrocarburos. Los otros 12 países pues dependen del petróleo y del gas que les da Rusia. Entonces, esta dependencia siempre existe y las posibilidades de que puedan liberarse de este gran hegemón que es Rusia son muy, pero muy pequeñas. ¿Ok? Es básicamente eso en la dinámica que tiene con la ex URSS, pero ahora hay como otra zona de influencia que es como los proxies, ¿ok? Esos proxies los puse así en una alusión a la guerra de proxies que hubo en los 60 y 70, y que es algo parecido que actualmente sucede. Tal vez no es igual, porque pues supongo que no se le puede considerar como guerra fría como tal, pero igual son cosas que actualmente suceden y en las cuales pues tanto Estados Unidos, Occidente o quien sea ha estado librándolas con Rusia. Uno de esos lugares es Siria. Me estaba viendo el taller que hizo Jorge el otro día y pues me pareció bastante interesante. Creo que hasta cierto punto lo que Rusia hace o como Siria fue, como fue que se desencadenó, por ejemplo, esto de la primavera árabe en Siria, tiene mucho que ver con Rusia, ¿ok? Creo que Rusia fue como el socio diplomático de Bashar al-Assad, que era básicamente el gobernante de ese país, y creo que Rusia es como el principal soporte, el pilar que permitió que esta guerra hasta cierto punto no terminara rápido, sino que se extendiera por muchos años, porque era Rusia el que le proveía las armas, era Rusia el que le proveía pues todo digamos, el apoyo económico y militar que necesitaba Siria para poder mantener, digamos, el poder hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿cuáles son los incentivos de Rusia? Creo que hay dos claros incentivos. Uno, el primer incentivo es el incentivo del estatus, el incentivo de aún ser el gran hegemón que tiene como un gran poder, una gran influencia en los conflictos o en los principales conflictos bélicos, pero segundo, por una suerte de conflicto geográfico. Y este conflicto geográfico tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con el petróleo. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, muchos países, tanto de la Unión Europea como de la ex URSS, dependen del petróleo de Rusia. Lo que sucede es que hay petróleo en otra parte del mundo que está más abajito, que son los países arábigos, pero que por el momento no existen, o si es que existen son muy pocos, oleoductos que puedan llevar ese petróleo y gas natural de una manera rápida hasta Europa o hasta estos países. Entonces, lo que Rusia intenta hacer en esta parte del mundo es intentar meter un tapón de modo que este petróleo que existe en esta parte del mundo, pues no pueda llegar
a Europa o no pueda llegar a lo que vendría a ser el mismo, a las repúblicas de la ex URSS, porque sabe que si es que este petróleo llega, pues esta dependencia que existe, al menos la dependencia energética y económica, se perdería. Entonces, pues de ese modo, Rusia hasta cierto punto facilita o hace que, pues, otros países no puedan quitarle esta hegemonía, ¿no? Y es básicamente lo hace mediante ejerciendo este poder, pues, bélico, ¿ok? Ese mismo poder bélico, de hecho, lo ejerce dentro de los países túrquicos, Kazajistán, Kirguistán, que son países que también podrían servir como lugares por donde podrían pasar oleoductos de otros países, pero que no lo hacen simplemente porque Rusia los tiene coaccionados, porque saben que si es que, por ejemplo, intentan hacer un oleoducto por esa parte del mundo, pues probablemente Rusia le corte, no sé, por ejemplo, le corte el petróleo, le corte el suministro, le corte todo, ¿ok? Le corte la economía, probablemente hasta incluso puede invadirlo. Entonces estos países no se atreven. Pero hay un país que sí. Bueno, Azerbaiyán, al ver que Rusia apoyaba un poco más a Armenia, fue el único país que empezó a construir oleoductos, ¿ok? Actualmente hay, hay una construcción de 2 o 3 oleoductos por esa parte del mundo para poder pasar a, digamos, hidrocarburos desde otras partes del mundo a estos países. Y pues es el único que hasta cierto punto le ha, digamos, no le ha dado lo que quería Putin, ¿no? Que era básicamente tener la hegemonía del petróleo. Pero igual hay muchos conflictos respecto a eso. De hecho, se dice que en muchas partes de los límites de estos países, pues hay un montón de agentes mercenarios o de gente que pues podría atacar en cualquier momento y es como que se vive esa tensión fuerte, sobre todo por esto del petróleo. Continuando, otro punto importante y es que en Siria pues tienen un enemigo hasta cierto punto común, que son los kurdos. O sea, los kurdos son como una población que actualmente no tiene un lugar específico geográfico, pero que muy buena parte de su población vive en Siria. A Siria no le agrada tanto que pues tenga que perder parte de su territorio para que los kurdos puedan tener su propio territorio, entonces siempre los ven como enemigos. Del mismo modo, dentro del área de influencia rusa, pues existen territorios que los kurdos también reclaman, tal vez no de Rusia mismo, pero sí de pues países que son aliados de él. Por tanto, ambos tienen como un enemigo común a los kurdos y es por eso que hasta cierto punto los kurdos estaban del otro bando, ¿no? Del bando con Estados Unidos, bueno, al menos hasta antes de que los Estados Unidos pues los abandonaran en este año o el año pasado. Y pues es básicamente por eso que aún se vive como una guerra de proxies en ese país. Luego está el conflicto en Venezuela. En Venezuela no hay un conflicto bélico como tal, pero sí hay un conflicto de intereses, ¿ok? Al igual que China, pues eh, Rusia es uno de los países que le ha prestado muchísimo dinero, que le ha dado muchísimas armas y que es como de los que no sé si le compra, pero sí como ayuda a que el petróleo de Venezuela, que tiene muchísimas restricciones, pues salga de Venezuela y que pueda ser comprado. Es en este orden de ideas que pues lo que hace Rusia aquí es como intentar ejercer muchísimas influencia. En el taller de hegemones de China, o sea, en el taller de China que probablemente haga en un mes o 2 meses, no sé cuándo lo haga, en ahí probablemente les hable más de cómo es que estos países intentan de algún modo u otro comprar otros países que están en una situación de desventaja, ¿no? Por ejemplo, actualmente Venezuela es como un país en subasta, donde China y Rusia pues prestan mucho dinero, pero claramente ese dinero no lo va a poder pagar Venezuela. Entonces lo que va a hacer es, muy probablemente, es que todas sus reservas de petróleo o muchas de las cosas que hay en Venezuela pues van a terminar siendo de Rusia o de China. Entonces es otra forma en la cual pues estos países hegemones actúan. En tercer punto está Libia, que también es un lugar importante y en general digamos, este mecanismo mediante el cual Rusia ejerce presión a Libia se puede como extrapolar a otros países de África, ¿ok? Lo que sucede es que actualmente Rusia, al igual que es un principal productor de armas, es un principal productor de mercenarios. Los mercenarios son básicamente personas que no se conocen sus identidades, pero que sirven básicamente como soldados sin ética, que prácticamente pueden matar a cualquier persona que están ahí simplemente con el hecho de que tú les des dinero, pues ellos pueden inclusive bajarse un gobierno entero. Entonces lo que hace Rusia con Libia en específico es que ellos les venden armas, pero además de venderles armas, les venden a mercenarios. Los mercenarios sirven a los que están dentro del poder actual libio. Entonces, esto lo que hace es que,
por ejemplo, yo soy el presidente libio, entonces yo he hecho un pacto con Rusia para que me mande estos mercenarios y estos mercenarios me mantienen a salvo. Si es que en algún momento existe un político o alguien que quiera intentar atacar a mi gobierno actual, pues yo le mando los mercenarios. Al fin y al cabo, estos mercenarios pues no dependen directamente de mí, dependen de un agente externo, pero segundo, ni siquiera esta dependencia externa no está aprobada, porque si bien se han reconocido que estos mercenarios existen, Rusia siempre niega que sean mercenarios directamente que tengan que ver algo con el Kremlin, ¿ok? Y pues hasta cierto punto eso puede resultar especulativo, porque probar que un mercenario pertenezca o defienda los intereses de un país es muy, pero muy difícil. O sea, en la mayoría de casos cuando son capturados, pues se suicidan, así tipo en las películas, pero es claro que si es que no son del Kremlin, al menos se sabe que pues provienen de esta parte del mundo. Y pues el hecho de que Libia tenga tan buenas relaciones con Rusia llama muchísimo la atención. Y en general es como una técnica que utilizan muchos de los países africanos, sobre todo en países donde hay dictadores que necesitan pues gente que los proteja o gente que les permita mantenerse en el poder. Un poco de esto lo pueden investigar investigando, por ejemplo, a Mercenarios y Wagner. Pueden buscar eso en Google y van a encontrar mucha información al respecto. Y pues es básicamente como ejerce su poder en esta zona de los proxies. Ya que ya pasamos como la parte de los hegemones, o mejor dicho, la parte respecto a otros países que están bajo Rusia, o sea, que están bajo influencia Rusia. Ahora toca como la dinámica entre dos hegemones. ¿Qué sucede cuando hay dos hegemones y cuál es su dinámica, no? Acá están principalmente los tres que yo considero más importantes: Europa, Estados Unidos, China. Podría también considerar al Reino Unido, pero aunque ya no estén en Europa, su relación no es tan interesante, ¿ok? Las relaciones más interesantes de Rusia son con Europa, con Estados Unidos y con China. La relación con Europa es bastante interesante. Creo que es inclusive de las más interesantes que pueden haber, ¿ok? Porque su relación depende energéticamente, pero además de eso, pues el hecho de que Europa siempre está intentando hacer que Rusia respete los derechos humanos, pero sabe que si es que le ponen tarifas muy altas, pues a la vez se está poniendo tarifas altas a sí mismo. Entonces, es una relación interesante, principalmente por esto de la dependencia del petróleo ruso. Y actualmente hay muchísimos esfuerzos, no solo por parte de Europa, sino por parte de los países arábigos, para poder quitar esta dependencia del petróleo ruso. De hecho, por eso es que, por ejemplo, en Francia hay muchísimas centrales nucleares, porque ellos no quieren depender de este petróleo ruso, porque saben que si, por ejemplo, a Rusia un día se le ocurre simplemente cortarlas, pues mucha de su economía sería el tacho. Entonces es por eso que al menos en Francia la política energética pues depende más digamos, de la fusión de elementos raros, ¿no? Pero en general, por ejemplo, países como Alemania, Finlandia o países del norte europeo dependen muchísimo del petróleo ruso. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando le quisieron poner sanciones en el año 2017, después de la invasión a Ucrania, pues se la pensaron muchísimo, porque Rusia igual es el único que abastece de petróleo a esta zona del mundo, o es el más importante al menos. Entonces, es muy, pero muy contraintuitivo ponerle, digamos, trabas a quien es tu principal abastecedor. Entonces, fue una decisión que se les llevó bastante tiempo. Pero al final lo terminaron haciendo, ¿ok? Asimismo, en muchas ocasiones, pues Rusia, con tal de mostrar este poderío, terminó subiendo los aranceles o subiendo el precio del petróleo. Cuando aún no había como esta crisis, Rusia tenía el total control o poder sobre cuánto costaba el petróleo. Y por ejemplo, en Bielorrusia y en países como Alemania, durante unos años, cuando hubieron, digamos, disonancias o no estaban de acuerdo al precio, pues lo que hacía Rusia era simplemente cortarlo. Y cuando lo cortaba, pues dejaba muchísima gente sin energía. Esto al fin y al cabo hacía que los gobiernos de esos países pues simplemente tenían que aceptar las condiciones rusas porque era el único que les podía proveer de esto. Pero actualmente, pues como les digo, hay muchísimos esfuerzos para que esto cambie. Inclusive ya hay un oleoducto que llega a través de Turquía y va hasta Italia. Entonces, poco a poco como se va quitando esta dependencia, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en el caso de los países bálticos, que les decía Lituania, Letonia y
Me olvidé el tercer nombre, ya, pero de estos países bálticos existe un fuerte revisionismo histórico respecto al tiempo que estuvieron bajo el dominio de la URSS. Actualmente muchos de estos países pues claman, ¿no? Que hubo un claro, digamos, atentado contra estas comunidades, o inclusive contra Finlandia, que fue atacada bélicamente por la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, pero que al fin y al cabo pues no son reconocidas y que siempre hay que estar bajo un constante revisionismo histórico de si pasó o no pasó, o si hubo, o si deben haber culpables a los que hay que castigar o no. Luego es otra relación es respecto a Estados Unidos, y con Estados Unidos es una relación hasta cierto punto interesante, que también hasta cierto punto actualmente tiene que ver con China, pero es interesante en el sentido de que, pues, en algún momento fueron como competencia los rivales que fueron durante años, durante la Guerra Fría, pero después de esto, claramente Estados Unidos ya le sacó ventaja a Rusia, muchísima ventaja. Entonces, actualmente, pues, aún existe este recelo por parte de ambos países, pero cada vez hay más acercamientos. El problema es que, y al menos este es un tema interesante y un tema importante, es que en las últimas elecciones de Estados Unidos hubo como ciertos factores que influyeron en que Trump saliera electo, ¿ok? Y muchos de estos factores tienen que ver, o inclusive ya cuando estaba dentro del gobierno, pues muchas decisiones tienen que ver con Trump y su relación con Rusia. Actualmente hay un juicio por esto, en el cual pues se acusa a Rusia de haberse inmiscuido y de que Trump tiene muchos como vínculos con Rusia, y que son, si bien aún están en juicio, pues son hasta cierto punto cosas que se pueden intuir, porque en general Trump tiene como muchísimo interés económico más que político dentro de Rusia, y hasta cierto punto pues muchas personas allegadas a Trump pues pertenecían o tenían alguna relación con Rusia, y es por eso que hay como un conflicto muy grave de intereses ahí, ¿no? Respecto a la OTAN, pues básicamente igual hay como un tira y afloja con los países del ex URSS. De hecho, muchos de estos países, pues, tienen como última arma en caso Rusia les invadiera, contactar con la OTAN y convertirse en miembro de la OTAN, porque eso les permite a ellos que digamos, los otros países de la OTAN puedan, digamos, defenderlos cuando Rusia los está atacando. Es como su última carta, ¿no? Y pues la OTAN en sí misma estaría dispuesta a adherir más miembros, porque en tanto más miembros, más probablemente que Rusia no intente hacer algo, no intente atacar a alguien. Es básicamente su relación con Estados Unidos. Y pues antes también había como una guerra, no sé si tanto comercial, pero sí respecto al petróleo, pero esta fue opacada por la guerra China-Estados Unidos, pero bueno, Rusia igual está ahí echándole ganas, ¿no? Y luego viene su relación con China. En realidad, con China tiene como un pacto de cooperación económica tecnológica. De hecho, actualmente está como bastante en debate de si Rusia debería dejar que China pues continúe creciendo, porque se sabe que a este ritmo pues probablemente China supere a Estados Unidos, y que al fin y al cabo es un enemigo común, pero también va a superar a Rusia, y pues hasta cierto punto esta dependencia no es tan positiva, ¿no? En general actualmente pues cooperan económica, tecnológica y energéticamente, porque o sea, buena cantidad de los hidrocarburos que exporta China pues los exporta de Rusia. Asimismo, buena cantidad de la tecnología actual que existe en Rusia pues la exportan de China, y ambos son como consumidores y productores muy concurridos en ambos países. Entonces hay una buena relación entre estos países, y que se puede ver, por ejemplo, ejemplificado en el conflicto que hay ahorita entre India y China, donde a pesar de que pues India le compra muchísimo a Rusia, pues Rusia se puso del lado de China. Entonces es como que hay una buena relación ahí. Estos son como las clásicas caracterizaciones que pueden venir, ya a modo de resumen pues todo lo que les he explicado, ¿no? Primero es como esta narrativa de la Rusia fuerte, que empezó desde Putin, como les digo, antes de esta serie de cambios que hubieron en el gobierno. Rusia se había vuelto como un gatito chiquito que le habían pegado y que pues no podía hacer muchas cosas, pero después, a partir del año 2002, 2003, hasta la actualidad, pues Rusia se ha consolidado como una Rusia fuerte. Y creo que esto es brutalmente interesante, porque después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia estaba como, en general, la imagen que tenían todas las personas del resto del mundo no era de un país desarrollado, era de un país en vías de desarrollo que pues probablemente estaba al borde del colapso, que la gente se moría de hambre,
no sé si ustedes han visto, pues, imágenes de los documentales de la caída del muro de acero y se veía cómo es que, por ejemplo, del otro lado del muro había mucha gente pobre, que estaba años retrasada, que pues vivían en condiciones muy malas. Esa era la imagen que todo el mundo tenía de Rusia. Todo el mundo creía que esas imágenes representaban lo que era Rusia. Y fue, o sea, es tan grande, digamos, esta campaña propagandística que realizó a través de RT y de muchas otras acciones que tomó Rusia, que esa visión que tenían de Rusia pues ha cambiado totalmente, al menos en Latinoamérica y en buena parte del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, se tiene esa sensación de que Rusia actualmente es un país hasta cierto punto desarrollado, que le puede hacer frente a China, que le puede hacer frente a Estados Unidos. Ese cambio de narrativa es como un gran éxito que tuvo Putin y creo que es algo súper y supremamente importante que él existiese para que Rusia actualmente sea lo que es o para que se levante de esa situación en la que estaba. Lo segundo es que creo que es importante esto del modelo económico de la URSS, como les explicaba, es como una economía muy planificada, que si bien es cierto pudo haber funcionado durante la URSS, no funciona a la larga cuando pues terminaron separándose, porque hace que al cada una de estas provincias especializarse, pues no puedan defenderse por sí solas. Entonces simplemente caen. El tercer punto ya, y todos esos son puntos de conclusión, es respecto a su relación de hegemonía, cómo es que actualmente tiene muchísimo poder, no solo en los países de la ex URSS, sino también en Europa o países proxies donde actualmente pues tiene mucha influencia, al menos económica, política, militar y en general pues influencia cultural, ¿no? El petróleo, creo que el petróleo es algo súper importante dentro del juego político de Putin y del Kremlin. Como les decía, y esto es como una explicación ya final, actualmente hay como una pelea, una guerra por el precio del gas y hasta cierto punto hace notar de que pues está tomando decisiones muy arriesgadas porque sabe claramente que pues tiene que hacerlo, porque ya otra vez dentro de Rusia se está empezando a sentir esa sensación de estancamiento, esa sensación de que ya dejaron de avanzar, porque si bien desde que ingresó Putin hasta más o menos 2018, después de la invasión a Crimea y todo eso, se sentía que Rusia estaba avanzando muy rápidamente, pues otra vez está sintiendo esa sensación de estancamiento, otra vez empiezan a aumentar la cantidad de gente pobre. Y pues creo que es una de las principales razones por la cual Rusia se está mechando con la OPEP. Algo interesante acá es que Rusia no es miembro de la OPEP. O sea, en teoría, los mayores productores de petróleo del mundo están en la OPEP. Está Venezuela, está Arabia Saudita, está Qatar, pero no está Rusia. Al parecer, Rusia rechazó la posibilidad en algún momento de entrar dentro de la OPEP porque él quería ser como el gran hegemón que iba a tener todo el poder, entonces no sentía que tenía que aliarse con otras personas para mantener esa hegemonía, pero actualmente lo que hizo fue básicamente bajar los precios para que de ese modo los países que dependían totalmente del petróleo pues sufrieran una gran pérdida económica. Y creo que es algo que lo logró, porque por ejemplo, las divisas de las empresas productoras de petróleo dentro de estos países de la OPEP pues bajaron muchísimo y inclusive muchas de esas estaban ya rematándolas porque justamente esta bajada de precio que había hecho Putin pues les pegó duro, mucho más con esto de la pandemia, ¿ok? Yo particularmente soy un poco escéptico respecto a cómo es que Rusia sigue sobreviviendo, a pesar de haberle bajado los precios a su principal fuente de ingresos y a pesar de haber estado mechando con el COVID. La verdad es que hasta cierto punto hay poca información, como les decía, la campaña propagandística que hace Rusia para mantener esa sensación de que es un país grande es muy fuerte y hasta cierto punto, pues, aunque hay muchos, digamos, periodistas o en general medios informativos que intentan sacar esto a la luz, pues es hasta cierto punto limitado lo que se puede sacar de este país, ¿ok? Quinto punto ya conclusivo es que actualmente pues existen los mercenarios rusos que están en muchos países y que pues básicamente sirven a intereses de tiranos, ¿no? Y esto a cambio de que pues estos tiranos tengan, digamos, relaciones o apoyen el gobierno del Kremlin, puedan importar materia prima y otra clase de cosas, asimismo como la influencia que existe en estos países. Sexto punto, la narrativa de Putin como un oligarca carismático. Creo que esto es importantísimo y es sobre todo mezclado con la narrativa de Rusia fuerte. ¿Cómo es que
en el mundo en general se considera a Putin como un líder súper carismático, que habla muchos idiomas, que se preocupa por los animales, que se preocupa por los veteranos, que se preocupa por las personas de escasos recursos. Ven como es toda una, digamos, una gran campaña propagandística para hacer ver a Putin como el líder único y supremo, como una persona súper carismática, súper buena, cuando en realidad en muchos casos es la persona que al fin y al cabo oprime, que termina invadiendo, que termina estableciendo tratos extraños con, por ejemplo, gobiernos tiranos, o que, por ejemplo, termina lavándose las manos con lo de Chechenia, invadiendo Transnistria y un montón de cosas más. Creo que todas estas cosas pues quedan soslayadas cuando pues él ha logrado hacer esta narrativa respecto a lo que es Putin, a una persona súper carismática, que tiene un temple súper fuerte, que es una persona sensible, que hace muchas cosas y todo esto pues alrededor de su figura. Y de hecho, de esta es una de las razones por las que a pesar de que hay, tal vez hay descontento en el país y tal vez hay muchas tal vez otros políticos que surgen como opción a Putin, pues no terminan por ganarle, porque él ha logrado como lograr esa narrativa alrededor de él. Luego está Chechenia, cómo es que es autónoma de facto, pero que aún así pues tiene campos de concentración y se lava las manos gracias a esto. RT, creo que RT es súper importante porque RT fue como el principal medio por el cual él logró establecer esta narrativa en el mundo, esta narrativa de la Rusia fuerte. Inició en 2004 como un medio, según ellos, independiente, pero actualmente tiene, no sé, creo que tiene igual cantidad de canales y de idiomas por los que se transmite que grandes productoras como la BBC o como CNN o como muchos de estos medios de comunicación. Y es como, tiene muchísima, muchísima influencia. La pandemia, creo que su actuar en la pandemia también tiene mucho que ver con esto de que pues están queriendo aprovechar geopolíticamente esta situación. Creo que el mismo hecho de que lancen la vacuna en su segunda etapa nada más, cuando no la han terminado de probar, cuando no ha pasado un tiempo específico para saber que la vacuna no tiene efectos secundarios, nos hace ver que esta clase de cosas son más, digamos, más que intentar curar a la gente, lo que está haciendo es intentar reforzar estas narrativas, intentar como económicamente sacarle provecho. Y creo que es algo de todos los puntos de vista muy lamentable. Y sobre todo cuando modifican datos, cuando a pesar de, por ejemplo, tener muchísima gente contagiada, muchísima gente, digamos, hasta cierto punto que han salido positivos en los test, tienen una tasa de mortalidad demasiado baja. O sea, tengo entendido que la tasa de mortalidad de Rusia es como del 0.1%, 0.01%, cosa que contrasta totalmente con digamos, el porcentaje de otros países que inclusive tienen mejores sistemas de salud, que es el mínimo, creo, 2%. Entonces, hay una clara modificación de datos. El último es como la relación Rusia-Trump, que es una relación claramente económica, pero que durante las investigaciones pues probablemente pueda salir algo más. Y pues eso es básicamente lo que les traje en este taller.